No lo hemos hecho bien, no lo suficiente, y aquí el resultado. Mañana 2 capitales de provincia de Castilla y León, Palencia y León, quedarán confinadas con las mismas medidas restrictivas que Madrid. Hemos hablado con los alcaldes de León y Palencia y se van a aplicar las medidas contempladas en el decreto. Hola, ¿cómo están? Así empezamos una semana que se anunciaba decisiva, con las ciudades de León y Palencia confinadas a partir de mañana y en principio durante 15 días. No se podrá salir ni entrar de ambos municipios salvo causa justificada. Las dos superan el parámetro de los 500 positivos. León, Mónica Murciego. Sí, se trata de las restricciones similares a las que entraron en vigor el pasado viernes por la noche en Madrid, porque la situación en la provincia leonesa es muy preocupante, pero lo peor está en León capital, que ha alcanzado ya los 510 positivos por coronavirus por cada 100.000 habitantes. La Junta de Castilla y León comunicaba ese confinamiento esta misma mañana. Las medidas entrarán en vigor a partir de mañana martes. En Palencia la situación es diferente, ya que la capital palentina es un núcleo de población inferior a los 100.000 habitantes. Vamos en camino, eso sí, de superar la segunda semana de medidas restrictivas desde el pasado 24 de septiembre sin los resultados esperados. En este momento hay 536 casos por cada 100.000 habitantes y eso ha obligado a la Junta de Castilla y León a tomar medidas contundentes similares a las ya aplicadas en Madrid. Y para no tensionar más al sistema sanitario y evitar la confusión de síntomas con el coronavirus, desde hoy se empieza a vacunar de la gripe. Se empieza esta semana por los más vulnerables, usuarios de residencias y mayores de 65 años. Pero, Sandra Vasallo, ¿quién más va a tener que vacunarse? Enfermos crónicos o con patologías graves, embarazadas y mujeres que acaban de dar a luz, profesionales sanitarios, policía, bomberos, protección civil y todos los profesores y trabajadores de centros educativos. Junto a los mayores de 60 años forman los grupos diana de la vacunación de la gripe. Se repartirán por toda la comunidad autónoma para que asintomáticos que no tengan posibilidad de aislarse en sus propias casas no contagien a otras personas. La Junta de Castilla y León ultima los detalles de estos hoteles llamados Arcas de Noé, donde podrán pasar la cuarentena. Luego lo veremos, y hoy primer día laborable con Madrid confinado, y en los nudos de transporte se siguen echando en falta controles. Barajas, David Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Normalidad en este primer día laborable con restricciones a la movilidad en Madrid y en otras 9 ciudades de la comunidad. En el transporte público apenas se ha notado, de hecho los viajeros admiten que no se han encontrado con controles. Aquí en Barajas nos cuentan que el tráfico aéreo es similar al de días anteriores. El viernes, el Rey y Sánchez coincidirán en una entrega de premios en Barcelona. Moncloa busca normalizar así la relación con Zarzuela. Argumenta que ya no existen los elementos que provocaron hace 2 semanas la polémica. Tras un fin de semana casi invernal, la borrasca Alex se va alejando. Francisco. Así es, Alejandra. Hoy todavía nos quedan algunas nubes que van a dejar algunas lluvias todavía en el extremo noroeste, pero en general en el resto los cielos se van a ir abriendo. Todavía tenemos temperaturas frescas por debajo de los 20 grados, pero a partir de mañana van a subir, tardes calurosas. Por la mañana, eso sí, pasaremos algo de fresco todavía. Dalí y Tapia y Somiro conversan de tú a tú con él, con Venancio Blanco, en esta exposición. Diálogos congrega la obra del artista salmantino con la de otros 60 artistas de peso internacional. Luego lo vemos. La decisión individual es clave. Si seguimos viéndonos con nuestros amigos, si seguimos quedando en las terrazas sin mascarillas, si seguimos haciendo estas cosas, pues nos va a costar.
Así explica la consejera el que la curva de contagios sigue imparable y el que hoy la Junta haya tenido que decretar para Palencia y León las mismas medidas restrictivas a la movilidad que tiene Madrid. Se encierran las dos ciudades a partir de mañana y en principio durante 14 días. León llevaba desde el viernes al filo de los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad y hoy ya supera los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. Mónica Murciego, León. Buenas tardes. Sí, el elevado número de contagios por coronavirus en esta última semana, más de 1.212 fallecidos, ha abocado finalmente a la ciudad de León a ese nuevo confinamiento. En este hospital la presión no ha dejado de crecer, sobre todo en la UCI, donde el 67% de las camas de críticos ya están ocupadas. Y en la ciudad las sensaciones de resignación, algunos ya lo esperaban, tras jornadas tan negras como la del sábado, donde se alcanzaron los 384 positivos, aunque hoy la cifra ha bajado hasta los 28, un nuevo confinamiento para revertir esa situación sanitaria, pero que en lo económico afecta y mucho a sectores, por ejemplo, como el hostelero. Los llamamientos a la responsabilidad social en los últimos días no han conseguido frenar la línea ascendente de contagios en la ciudad de León, que ahora ve cómo entran en vigor las medidas de confinamiento. Pues me parece bien, si no hay sensatez, de alguna forma habrá que ponerla, ¿no? Se debería de respetar más las normas que hay que seguir, que no las respetamos. Bien por una parte, porque sí es bien para nuestra salud, pero mal, claro. La capital se cierra salvo para los desplazamientos de trabajo, sanitarios o educativos adecuadamente justificados. Claro, a ver si de una vez por todas ya nos curamos. Y sobre todo la gente joven, de las verbenas que hacen, de los botellones y eso, pues yo creo que eso era lo que tenían que mirar más. Procuraremos todos colaborar en la medida de lo posible para que esta pandemia se pase cuanto antes. No es el bloqueo del mes de marzo, pero para el sector de la hostelería es la puntilla, con el aforo al 60%, el adelanto de cierre a las 11 de la noche o la prohibición de consumir en barra. Creo que la solución no es esa. Los niños van a seguir yendo al colegio, la gente seguirá acumulándose en los supermercados. No sé, es como si hubiera una mano negra que lo único que quiere es acabar con la hostelería. Una situación de confinamiento por el bien de la salud de los leoneses que durará como poco 14 días. Y 12 días llevaba ya Palencia con limitaciones de aforo, pero a la vista está que no ha dado el resultado esperado. Los contagios han seguido creciendo de forma alarmante, se sobrepasan los 500 positivos en los últimos 14 días y aunque demográficamente Palencia tiene menos de 100.000 habitantes, la Junta ha decidido también aislarla, aplicar la orden del Ministerio de Sanidad. Álvaro Landada. Muy buenas tardes, Alejandra. Es verdad, Palencia llevaba ya varios días por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pero es verdad también que había cierta esperanza en que las medidas aplicadas desde el pasado 24 de septiembre surtieran su efecto. Eso no ha ocurrido, más bien todo lo contrario. Por eso la ciudad cierra sus puertas a partir de la jornada de mañana. Desde el Ayuntamiento de la capital palentina, pese a los previsibles efectos negativos que estas contundentes iniciativas puedan tener, han manifestado que apoyarán a la Junta de Castilla y León en todo lo que sea necesario. Dice el alcalde de Palencia que son medidas contundentes pero necesarias y, eso sí, hace un llamamiento a la ciudadanía: calma y, sobre todo, responsabilidad. A partir de mañana quedará prohibido entrar o salir de la ciudad, salvo para contadas excepciones, como ir a trabajar, al médico o realizar trámites inaplazables en la administración. Estas medidas no se toman por gusto, estas medidas no gustan a nadie, pero lógicamente la realidad se impone. Los números a día de hoy hace que sean necesarias. Pese a todo, el alcalde de la ciudad hace un llamamiento a la calma. A la tranquilidad, porque estas medidas van a permitir que se sigan realizando todas las actividades que son necesarias. Además de cerrar las entradas y salidas de la ciudad, habrá más restricciones, entre ellas que los bares y restaurantes tendrán que dejar de servir a las 10 de la noche. No pueden atender a la gente a partir de las 22 horas. A priori, el confinamiento de Palencia capital será de 14 días, aunque se podrá revisar cuando haya pasado una semana para ver si es posible o no levantar las restricciones.
Y recapitulando lo que todo esto supone, la principal novedad en estos municipios es que está prohibido entrar y salir de ellos sin causa justificada. En cuanto a la hostelería, se prohíbe consumir en barra, se limita al 50% el aforo interior, al 60% el exterior y los locales cierran a las 11 de la noche. Además, se limitan las reuniones sociales a 6 personas. La delegación del Gobierno ya prepara el despliegue de policía y Guardia Civil para controlar estas nuevas medidas. Ordenar los servicios de la mejor manera posible para garantizar que se cumpla los confinamientos, que se hagan los controles. Entiendo que tendrán que ver con las restricciones de acceso, de entrada y de salida a los municipios que se van a confinar, y ese será el papel que jueguen fundamentalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos, como cada lunes, vuelven a ser algo mejores. Castilla y León registra hoy 406 nuevos casos, con una cifra total cercana ya a los 60.000 positivos. Han fallecido 6 personas más en hospitales en las últimas 24 horas y 5 en residencias desde el pasado viernes. Pese a los datos algo más positivos de hoy, Castilla y León está muy lejos de aplanar la curva. Esta que van a ver a continuación es la evolución de los casos desde que comenzó el mes de septiembre y hasta el día de hoy. Muchos altibajos están viendo, pero lo que más preocupa es que ya ha habido 3 días que hemos estado por encima de los 1.000 contagios diarios. Sin ir más lejos, hace 2 días, el 3 de octubre, con el máximo registrado, como están viendo. Y 1.120 positivos en concreto. Preocupa la evolución de varias provincias y no se está notando un descenso significativo en las localidades que ya tienen medidas restrictivas. En León y en Palencia no solo preocupa el avance de la incidencia acumulada de coronavirus en sus capitales. La provincia de León registra este lunes una tasa de 497 contagios por cada 100.000 habitantes, rozando también esa cifra límite marcada en los 500 para las grandes ciudades. La provincia de Palencia acumula 442. Las 7 localidades que ya tenían medidas restrictivas en la comunidad tampoco están notando una sensible mejoría. En el caso de Íscar y Pedrajas, donde se volvieron a prolongar las restricciones, la Junta pedirá una vigilancia más exhaustiva. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos ayuden a hacer un seguimiento más exhaustivo de los aislamientos y de las cuarentenas. Evoluciona la baja de los contagios en Toro, Zamora y en los municipios salmantinos de Sotoserrano, Béjar y Guijuelo, en este último asociado a 3 brotes localizados. En una industria cárnica y bueno, son los que han dado lugar a este número importante de casos. Del resto de capitales, Valladolid y Salamanca, que ya sufrieron medidas para contener los contagios, son las que más se acercan a los límites marcados por el Ministerio. La incidencia en Salamanca está en los 346 casos por 100.000 habitantes y en Valladolid es de 336 de media. La situación es muy desigual en la provincia. La zona básica de salud Valladolid Este registra una incidencia acumulada de 504. Y a todo esto se suma que entramos en temporada de gripe y para evitar la confusión de síntomas con el coronavirus y una sobrecarga a mayores en los centros de salud, la campaña de vacunación se adelanta. Ha empezado hoy. Sandra Vasallo, los mayores en residencias. Buenas tardes. A partir de hoy, las residencias de mayores comienzan a recibir las dosis de vacunación de la gripe. Este año se vacunarán a los residentes mayores y los trabajadores tendrán que realizarlo en el centro de salud. Desde la Asociación de Residencias Privadas de Castilla y León han pedido a Sanidad que se vuelva al sistema de otros años y que se vacune al mismo tiempo a usuarios y al personal en el centro. Para el resto de la población, la campaña de vacunación comienza el martes, día 13 de octubre. El objetivo es alcanzar el 75% de mayores de 60 años vacunados para reducir casos compatibles con síntomas compatibles con el coronavirus y evitar complicaciones. El año pasado en España se registraron más de 600.000 casos de gripe y el virus provocó casi 4.000 muertes. ¿Cuándo empieza la campaña? Las primeras vacunas llegan esta semana a las residencias para vacunar en primer lugar a los mayores de 75. A partir del martes 13 de octubre comienza la campaña para la población general. ¿Quién debe vacunarse? Forman parte de los grupos diana los mayores de 60 años, los enfermos crónicos o con patologías graves, las embarazadas y las mujeres que han sido madres recientemente.
Deben vacunarse los profesionales sanitarios y, como novedad, todos los empleados de los centros educativos y de los servicios públicos esenciales, como policía, bomberos o protección civil. ¿Dónde hay que vacunarse? En el centro de salud, con cita previa que hay que pedir a través del teléfono o la aplicación SACIL Conecta. Se habilitarán espacios y horarios para evitar aglomeraciones. ¿Y los niños? Aunque los pediatras recomiendan que se vacune a todos, solo será necesario para quienes tengan enfermedades crónicas o pasen tiempo con sus abuelos. ¿Qué relación hay entre la gripe y la COVID-19? Los síntomas son similares, por eso hay que vacunarse para evitar confusión. Quienes han estado ingresados por coronavirus también deben hacerlo. ¿Hay vacunas para todos? Este año hay el doble de dosis, casi 1 millón de vacunas. Con ellas se podrá vacunar al 40% de la población de Castilla y León. Y la Consejería de Sanidad ya ha confirmado que las farmacias no venderán este año la vacuna contra la gripe. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han realizado una compra centralizada de un total de 13 millones de dosis, lo que deja sin opción a las farmacias. No se puede comprar vacuna este año, no se puede ni prescribir a nivel individual ni comprar directamente en la farmacia como ocurría otros años. Hoy hemos visto cómo serán físicamente las arcas de Noé, los espacios en los que podrán guardar aislamiento aquellos positivos asintomáticos que tengan problemas para hacerlo en su casa. Nos lo enseñan desde Ávila. Como esta que ven ustedes, situada en el Hotel Las Leyendas, en pleno centro de la capital abulense, acogerán a personas que estén esperando el resultado de una PCR, a positivos asintomáticos o con problemas de aislamiento en sus domicilios. En definitiva, se van a convertir en hogares pasajeros donde pasar la cuarentena para así no contagiar a otras personas. Son las llamadas Arcas de Noé, hoteles que se repartirán por toda la comunidad. La Junta aún está perfilando detalles, pero sí habrá uno por cada provincia al menos. Nosotros dejaremos las sábanas, las toallas y la comida en su defecto en las puertas de las habitaciones y ellos serán los que lo introduzcan en la habitación. Y asimismo con la ropa sucia y bueno, pues con la basura que se pueda generar. Al final, pues nosotros lo que hemos hecho es, aparte de lo que nos recomienda la Junta, pues adoptar una serie de medidas como sacar casi todos los elementos decorativos, etcétera, incluso hasta los teléfonos, porque ya todos tenemos teléfono móvil y entonces solo dejaremos en caso de que una persona no tenga teléfono móvil. Desde UGT denuncian falta de control y seguimiento de las residencias de mayores por parte de la Junta. Sostienen que el informe de la Consejería de Familia está lleno de mentiras y que de seguir así se van a repetir los errores de la primera ola. Caos, descontrol, dejadez y desregulación que pone los pelos de punta. En 6 meses, desde el 15 de marzo al 15 de septiembre, solo se han inspeccionado el 71% de los centros residenciales. Es decir, 200 centros no han recibido la visita de la inspección. Se lo contábamos hace tan solo una semana, el caso de Sonia Sainz, de 48 años, que fallecía el pasado 13 de agosto de cáncer de colon después de pasar un calvario y decenas de llamadas a atención primaria sin que nadie en 3 meses le diera una cita presencial. Hoy la consejera de Sanidad ha abierto una información reservada para ver qué sucedió y ha pedido perdón a la familia. Pedir disculpas y perdón si ha habido alguna cosa que no se haya hecho bien en el sistema sanitario y que haya podido empeorar el pronóstico. Vamos a iniciar una información reservada para intentar analizar este hecho. Bueno, yo soy de Málaga y no puedo volver, pero bueno, es lo que toca. Pues hombre, algo hay que hacer para que intentemos que este virus se pare. Entonces, si esa es la solución, pues habrá que aceptarlo. Este fin de semana y hoy veo mucha gente en la calle, vamos, muchísima, no sé. Yo puedo salir por todo Madrid donde me dé la gana y no me ponen ni 5 minutos ni 10. Que está uno aquí.
Los madrileños afrontan hoy su primer día laborable de confinamiento perimetral, la mayoría con resignación, otros contrariados y algunos incluso pidiendo medidas más estrictas. Por cierto que acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelarísimas contra este cierre que habían sido solicitadas por un abogado particular. Y vamos a ver cómo esas medidas están afectando a la movilidad. David Aragonés está en Barajas, tenemos ya datos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Barajas nos aseguran que el tráfico es muy similar al de la semana pasada, con 325 operaciones en toda la jornada. Mientras que en el transporte público los viajeros nos han contado que la afluencia ha sido casi la de siempre. Incluso en el metro ha subido respecto a la semana pasada. También han echado en falta los controles informativos. Donde sí se ha notado algo las restricciones ha sido en la M30, en la autopista de Circunvalación de Madrid, que habitualmente suele registrar tráfico denso a primera hora de la mañana. Primer día laborable con el confinamiento perimetral y la M30 ha amanecido con tráfico fluido tanto de entrada como de salida de la capital. Ya en la ciudad las retenciones las han provocado los controles de la policía, que de momento son informativos. Donde no hay controles es en la estación de Atocha. Allí los viajeros circulan con normalidad. La verdad es que de momento no me he encontrado ningún control. Yo he pedido un justificante, pero tampoco me he encontrado con nadie que esté por ahí vigilando nada, o sea que... No, nada de nada. Ni a la entrada a Renfe, ni por la calle, ni en ningún sitio. Y la afluencia de los trenes también como un día normal. No, todo igual, todo bien, llegó mi hora. Bien, normal, sin mucha aglomeración. Yo la veo más o menos igual, ni más ni menos. Yo vine el viernes, vengo hoy, es más, yo diría que incluso hoy viene más gente. En el metro de Madrid tampoco se han notado las restricciones. No se podía guardar las distancias de 2 metros, vamos, no se podía. Tenía más gente de la norma. No se pueden las reuniones de más de 6, pero en el metro vamos 100 personas en un mismo vagón, es que no tiene sentido. Según datos facilitados por Metro, la afluencia de viajeros ha aumentado un 1% respecto al lunes pasado. Muchos médicos han llevado las manos a la cabeza por esta imagen. Donald Trump ha abandonado durante unos momentos el hospital para dar este paseo en coche y saludar a sus seguidores. Lo ha hecho para intentar transmitir tranquilidad sobre su estado de salud, pero ha puesto en peligro al conductor y a su equipo de seguridad. El presidente de Estados Unidos lleva ingresado desde el viernes por síntomas leves de coronavirus, aunque tuvo una caída en sus niveles de oxígeno. Se espera que hoy pueda recibir el alta y además es que está en plena campaña. París, zona de máxima alerta. La situación empeora en Francia con cerca de 12.000 nuevos casos y 32 muertes en 24 horas. El gobierno decreta el cierre de todos los bares para frenar la escalada y limita aforos en universidades y restaurantes. Italia flaquea de nuevo ante el contagio con unos malos datos que ya superan los 320.000 contagios y se acercan a las 36.000 muertes. El Ejecutivo anuncia la extensión de su estado de alarma hasta el 31 de enero y recupera la obligación de llevar la mascarilla. Alemania supera los 300.000 casos de coronavirus. Entre protestas de grupos de extrema derecha y negacionistas por las restricciones, el gobierno federal ha anunciado nuevas medidas y el endurecimiento de multas por el mal uso de las mascarillas. La COVID-19 copa titulares, pero no es la única enfermedad que preocupa al mundo científico. Hoy se ha otorgado el Nobel de Medicina a 3 virólogos que resolvieron un problema global, la hepatitis C. El trabajo de un británico y 2 estadounidenses que se llevan este premio ha servido para salvar millones de vidas tras descubrir el virus de la hepatitis C. Lo cierto es que el coronavirus ha acaparado todas las miradas y la carrera por la vacuna está concentrando muchos recursos, pero eso también tiene efectos colaterales. Investigadores de otras enfermedades denuncian que los fondos públicos se han recortado. Por ejemplo, en Salamanca, la mayoría de grupos Paco Gómez se han quedado fuera del Plan Nacional de Investigación.
Buenas tardes, esa es la evidencia. El Plan Nacional ha recortado fondos y en general los investigadores se quejan de que todos los ámbitos que están fuera del coronavirus apenas tienen cabida en esta convocatoria. Sin embargo, sigue siendo necesario avanzar en la lucha contra muchas enfermedades, ya sea en el ámbito de la oncología o de la hematología. Y ahora advierten que muchos de estos grupos corren el riesgo de desaparecer si no llega financiación urgente. El laboratorio de Ángel Hernández en la Universidad de Salamanca lleva años dedicado a luchar contra la leucemia. Su trabajo está centrado en conocer el papel de una proteína que es fundamental en el desarrollo de varios tipos de leucemia, pero se han topado con un enemigo peor. El recorte de fondos públicos los ha dejado sin su principal fuente de financiación. En los proyectos del Plan Nacional, a los cuales acudíamos muchos equipos este año, yo creo que hemos sufrido el efecto colateral del COVID, es decir, los millones de euros que se han dedicado al COVID se tienen que haber restado de los proyectos generales. Por ejemplo, mi equipo no ha obtenido financiación en esta convocatoria, quedándonos al borde. Asegura que no es un problema aislado y que el recorte de fondos para investigación no COVID está poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos grupos de investigación. Se pueden truncar líneas de investigación muy valiosas simplemente por no conseguir una financiación. La ciencia no entiende de cortes. Tú no puedes dejar de financiar un grupo durante 2 años y luego darle dinero, porque en cuanto lo dejas de financiar la línea se muere. Tenemos que ser competitivos día a día. Este grupo busca alternativas en otras convocatorias competitivas que le permitan salvar el año. Aseguran que parar ahora sería un daño irreversible. En la primera semana de curso universitario ya hemos visto imágenes como estas. Los alumnos denunciaban en redes sociales falta de espacio para cumplir con la distancia de seguridad, mal funcionamiento de las aulas espejo o problemas de organización. Hoy el rector de la Universidad de Valladolid ha pedido perdón a los estudiantes por todas estas incidencias. Disculpas porque efectivamente la institución, aunque las incidencias sean mínimas, pues nos debemos a nuestros estudiantes. Entonces queremos la mejor atención para ellos y es cuando no está todo al 100%, pues entendemos que debemos trabajar para mejorarlo. Y estos padres de Burgos votan hoy si siguen con la jornada partida en los centros o piden jornada continua como medida extraordinaria por la pandemia. Se entiende que así se minimizan los riesgos de contagio al reducir las entradas y salidas del colegio. Es un proceso excepcional, por lo que independientemente del resultado, el próximo curso volverán a la jornada partida. Y hoy, Día del Docente, se ha abierto el plazo para las oposiciones de secundaria. Los exámenes de esta convocatoria se tenían que haber celebrado en verano, pero fueron aplazados por la pandemia. Hasta el 30 de octubre está abierta la inscripción para optar a una de las 1.400 plazas para secundaria y formación profesional. Es la oferta más numerosa de las realizadas en nuestra comunidad. Y hay preocupación en Ávila porque buena parte de los opositores que a principios de noviembre realizarán sus pruebas de acceso a la policía lo harán en otras provincias y no en la Escuela Nacional que habitualmente acoge estas pruebas. Samuel Senovilla lo confirmaba esta mañana la Dirección General. Buenas tardes, así es, finalmente serán 8 las sedes que por todo el país acojan estas pruebas físicas de acceso a la escala básica de la Policía Nacional. Según ha confirmado la Dirección General de la Policía, además de Ávila acogerán estas pruebas León, Baleares, Canarias, Jaén, Castellón, Sevilla y Madrid, para evitar con ello grandes aglomeraciones de personas y desplazamientos. Aunque eso sí aseguran que en próximas ediciones y una vez finalizada la crisis sanitaria, Ávila volverá a ser la única sede que acoja esta oposición. Pero eso sí, desde el Ayuntamiento abulense y desde el tejido empresarial nos transmiten su preocupación, especialmente por saber cuántos alumnos finalmente vendrán aquí a realizar sus pruebas. Lo que yo sí que quiero como alcalde es pedirle al Gobierno de España que tenga en cuenta la ciudad de Ávila, que tenga en cuenta las instalaciones que tenemos, tanto en la Escuela Nacional de Policía como en las instalaciones municipales, para poder acoger al mayor número de opositores posible, para poder ayudar al sector de la hotelería y del comercio abulense, que tanto lo necesitan y que tantas esperanzas tenían puestas en estas pruebas de selección.
Después de toda la polémica por la ausencia del rey en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, de toda la tormenta política y de la falta de explicaciones claras por parte del Gobierno, hoy Moncloa anuncia que Felipe VI y Pedro Sánchez viajarán este viernes a Barcelona. Van a estar juntos en una entrega de premios de Economía Digital. Va a volver a un acto en Cataluña, porque según el Gobierno... No es ya el 1 de octubre pasado, la sentencia se ha dictado. Creo que tenemos una obligación como gobernantes de intentar crispar menos a la sociedad. El ministro de Justicia justifica así que este viernes el rey va a estar con Pedro Sánchez en Barcelona en una entrega de premios. Y no pudo hacerlo hace 2 en el acto del Consejo General del Poder Judicial. Felipe VI irá ahora a Cataluña tras días de desavenencias en el PSOE y en el gobierno de coalición, con ministros cuestionando al monarca. Y de forma simultánea con una ofensiva de la oposición desde el Congreso y los parlamentos autonómicos, como la proposición no de ley que se debate este miércoles en las Cortes de Castilla y León. Este plan de Pedro Sánchez para politizar todo, incluso las más altas instituciones del Estado, como son el Consejo General del Poder Judicial, el Rey, la Fiscalía General del Estado. Toda esta polémica transcurre de forma paralela a las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, de los que el Gobierno prepara sus grandes cifras. Se prevé que el Consejo de Ministros apruebe este martes el techo de gasto con un incremento del 30%. 8 meses después, el Gobierno reúne a las comunidades autónomas para hablar de su financiación. Hoy, a diferencia de entonces, la reunión se ha producido de manera telemática. Y Lidia Corral, ¿qué es lo que está defendiendo Castilla y León? Pues la Junta quiere que recibamos al menos el mismo dinero que en 2020. Estos son 6.600 millones de euros. Además, la Junta pide la creación de un fondo COVID especial para hacer frente a la pandemia y que esos fondos que llegarán desde Europa se repartan de manera equilibrada y transparente. La ministra Montero ha dado a conocer lo ya anunciado, que en 2020 y en 2021 se suprimen las reglas de control de endeudamiento y de déficit, aunque eso sí, habrá unas tasas de referencia. La reunión ha comenzado eso de la 1 del mediodía. Castilla y León es la última en intervenir y fuentes de la Junta nos dicen que la negociación será larga y complicada. Bueno, pues el sector bancario está en plena ebullición. Tras la unión de CaixaBank y Bankia, se avecina otra posible fusión. Unicaja y Liberbank han confirmado que están manteniendo contactos preliminares para crear el quinto mayor banco de España, con más de 100.000 millones de euros en activos totales. Retoman así unas negociaciones que se truncaron hace año y medio al no ponerse de acuerdo sobre el canje de acciones. Y hay más entidades bancarias que se están planteando distintas opciones estratégicas para incrementar su rentabilidad. Es el caso de Banco Sabadell, que podría haber contactado con BBVA y CaixaBank para estudiar una fusión. De momento solo se trata de reuniones, aún no se habría comenzado con una negociación oficial como tal. Castilla y León ha recibido casi 2.000 millones de euros en ayudas directas desde el Estado, una cifra que supera los 5.000 millones de euros si tenemos en cuenta los ERTEs y los préstamos ICO. Además, el 85% de los trabajadores que estuvieron en ERTE ya han recuperado su actividad. Son casi 112.000 personas. Según estos mismos datos, aún siguen en situación de ERTE 20.400 trabajadores en nuestra comunidad. Son datos que ha ofrecido hoy la delegación del Gobierno en Castilla y León. Y nos vamos a despedir hoy con arte, con una interesante y atractiva exposición que hemos descubierto. La obra del salmantino Venancio Blanco dialoga con creaciones de 60 artistas de la talla de Miró, Picasso o Dalí. Con una muestra de lo que se van a encontrar en esta exposición les decimos adiós. Ahora llegan los deportes. La información sigue esta tarde a las 8:30 y en nuestra página web ciltv.es. Nos vemos mañana. Adiós. En el silencio de una sala vacía es cuando la obra del salmantino Venancio Blanco habla más alto. Aquí, parte de su creación gráfica y 12 esculturas de pequeño formato dialogan con un centenar de piezas de 60 creadores. Picasso, Chagall, Tapies, Dalí o Matisse. Todos ellos
ejercieron una profunda huella en mi padre. Él me enseñó a valorarlos. Maestros de Venancio, pero también amigos como Guerrero o Rivera, incluso alumnos y continuadores de su obra. Es una sinfonía similar a la que plasmó el salmantino en esta novena dedicada a Beethoven. Líneas verticales y horizontales en equilibrio perfecto. Dialogan la figuración con la abstracción, dialoga la línea con la mancha. De Venancio, dibujos como este magnífico Adán y Eva y su correspondencia en bronce, o La suerte de Varas en un excelente grabado de 1964, y esta pieza que es una genialidad de movimientos y volúmenes. Venancio, el artista, pero también el hombre. Nuestra responsabilidad como consejería, como gobierno, es precisamente poner en valor a todas estas personas que tanto han hecho por el arte. Moverse en esta exposición abierta hasta finales de diciembre es un viaje armónico, un camino de ida y vuelta y nuevamente de ida, un hermoso paseo por la libertad creadora.